El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este episodio. Hoy dedicado a Domenico Corri, que fue un cantor, un cantante, un empresario, un maestro de canto y casi el primer influencer del estilo italiano en Inglaterra. Es decir, fue uno de los primeros, si no el primero, que llevó el estilo del canto italiano a la Inglaterra de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Él nació en 1746 en Roma, donde inició su instrucción musical a los 6 años, para posteriormente trasladarse a Nápoles, donde completó su formación vocal con Niccolò Porpora, uno de los grandes maestros de canto y compositores del siglo XVIII, maestro de grandísimos cantantes, entre ellos Carlo Broschi Farinelli, conocido como Farinello o Farinelli. Por contextualizar un poco con quién compartió estudios, pues compartió estudios con Venanzio Rauzzini, un cantante castrato, también alumno de Porpora, y con el compositor pianista Muzio Clementi. Es curioso porque leyendo sobre Domenico Corri me he encontrado que compartió estudios y tenía cierta amistad con Muzio Clementi, que todo el mundo cuando se estudia la historia de la música lo colocamos como un pianista además muy conocido y muy apreciado, por ejemplo, en la corte de Viena, donde tuvo una competición con Mozart que quedó en tablas delante del emperador José II. Venanzio Rauzzini fue otro de los grandes cantantes, también activo en Viena. De hecho, Mozart escribió para él el papel de Cecilio en la ópera Lucio Silla, estrenada en Milán. Como digo, Venanzio Rauzzini fue uno de los cantantes castrados más importantes y que también tuvo una labor fundamental en la panoplia de músicos italianos que hicieron carrera, por decirlo de alguna manera, en la Inglaterra de la época. Como digo, Domenico Corri estudió con Porpora y compartió estudios con Muzio Clementi y con Venanzio Rauzzini. En 1771 conoció en Roma al historiador musical que se dedicaba a viajar por Europa dando cuenta de la vida musical europea, Charles Burney, autor de una historia del estado de la música en toda Europa, y a otros expatriados británicos, y fue dirigido por Charles Burney, que era una persona muy influyente, a dirigir la Sociedad Musical de Edimburgo, llegando en agosto de ese año 1771 acompañado Domenico Corri por su esposa, que era también cantante, se llamaba Alice Bacchelli. Él reside en Edimburgo nada más y nada menos que 18 años antes de trasladarse en 1790, alrededor de 1790, a Londres, donde aún así mantuvo durante mucho tiempo una gran influencia en el mundillo musical, en todo lo que se cocía en Edimburgo y también en Londres. De hecho, la familia Corri se convirtió en el verdadero núcleo de la vida musical británica, donde fundó una edición musical con el músico Dussek y también vendía instrumentos y organizaba veladas musicales y organizaba conciertos. En su domicilio en Londres organizaba veladas musicales privadas donde era frecuentada por miembros de la aristocracia. Giacomo Gotifredo Ferrari, otro maestro de canto, músico de la ciudad italiana del norte de Italia, Rovereto, que tiene también otro tratado de canto que se llama Tratado Conciso sobre el Canto Italiano del año 1818, le tenía en alta estima
y el libretista Lorenzo da Ponte escribió de Corri: es un hombre frívolo, visionario y a veces mentiroso. Se ve que no le tenía como, como Gotifredo Ferrari en muy buena estima. Corri resulta fundamental en esta investigación, esta breve investigación para este episodio del podcast, porque tuvo un papel fundamental como agente de transferencia cultural entre el mundo del canto italiano y el mundo inglés, adaptando este canto italiano a las condiciones sociales educativas del entorno británico. Corri enseñó como maestro de canto tanto a profesionales como a diletantes. Tuvo una relación personal bastante cercana con la familia Buchleloich o Buchloich, no sé muy bien cómo se pronuncia, donde dio lecciones de canto a Elizabeth y Caroline Montague, con unos honorarios excepcionalmente elevados para la época, de 2 libras por lección. Entre las publicaciones, porque esto es lo que más nos interesa de Corri, entre las publicaciones, él publicó entre los años 1782 y 1794 una colección de las canciones, duetos, arias más admiradas del repertorio, que es una recopilación de una gran envergadura que incluye fragmentos de ópera italiana, canciones inglesas y francesas, así como arias escocesas, que se concibe o se concibió tanto para el disfrute doméstico de familias que estudiaban canto, porque la música y el canto era algo que todas las familias de cierta capacidad económica de la aristocracia siempre tenían, como para fines pedagógicos. Lo más interesante de esta colección, yo la he podido consultar en una edición moderna, en una edición facsímil que se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Se consigue, estos 4 volúmenes, aunque es bastante grande, se puede conseguir, pero a un precio bastante elevado. Lo más interesante para el estudioso del canto, de la historia del canto, de las metodologías, de la práctica histórica, lo que llamamos práctica históricamente informada, es que Corri no solamente publica estas arias y estas canciones, sobre todo las arias de ópera, de compositores contemporáneos y anteriores a él, no solamente publica estas piezas con acompañamiento de piano, una reducción de piano y una interpretación del bajo continuo, porque es una de las cosas que hace Corri, es desarrollar ese bajo continuo. Lo interesante, como digo, es que Corri anota todos los adornos, toda la ornamentación que hacían los cantantes en la época, lo cual nos da una visión, a falta de grabaciones, lógicamente, de interpretaciones de Farinelli, de Bernacchi, de Rauzzini, pues nos da una idea de cómo estos cantantes cantaban estas arias. Luego tiene un tratado de canto que se llama The Singer's Preceptor or Corri's Treatise on Vocal Music, del año 1810, que es básicamente un diálogo entre maestro y discípulo, dando de una manera muy directa y muy accesible, dando idea de cómo había que formarse en el canto italiano. Esto se puede encontrar en internet si está digitalizado, en páginas como IMSLP, o sea que es bastante accesible. Y luego tiene otra cosa también interesante, que son unas canzonetas adaptadas con texto italiano e inglés, que Corri adapta hacia una interpretación de varias de las sinfonías de Haydn. En cuanto a las innovaciones pedagógicas de metodología y de estilo vocal, las fuentes que he consultado destacan que digamos, el enfoque sobre el bel canto de Corri era el tema que he comentado, que era imprimir los ornamentos y los adornos directamente en las partituras, tal y como lo hacían los cantantes antiguos o los cantantes famosos de la época, reduciendo la dependencia absoluta de la enseñanza presencial, que era algo que era lo habitual, es decir, la relación era una relación directa entre maestro y discípulo. Él mostraba una clara preferencia por el uso frecuente de la apoyatura corta, especialmente al final
de las frases. Consideraba igualmente que la messa di voce, es decir, el inicio de las frases en piano, haciendo un crescendo hasta el máximo y decreciendo, era propiamente el alma de la música, y el portamento di voce, es decir, la anticipación en una nota, sea por grado conjunto, sea por salto, como la perfección de la música vocal. Es decir, estos dos procedimientos vocales los consideraba Corri los más importantes para el conocimiento y el dominio del bel canto. Él utilizó también un símbolo específico para identificar la respiración. Vincula directamente la pedagogía con la práctica real de sus alumnas, manteniendo o publicando las partituras que trabajó con sus alumnas de la familia Montagui, estas indicaciones de respiración. Luego también, lo que he comentado antes, hizo un sistema de realización del bajo cifrado, publicando los acompañamientos para llevar del estilo antiguo, por decirlo de alguna manera, de la melodía con el bajo continuo al acompañamiento pianístico más cercano hacia el siglo XIX. En cuanto a su actividad empresarial, además de su labor pedagógica, fue un empresario musical de primer orden en Londres. Él dirigió la firma Corri and Sutherland, que publicaba los éxitos que se representaban en el King's Theatre de Londres, para darle una comunicación a este mercado doméstico incipiente en el mundo británico. También comercializó instrumentos musicales, cubriendo de forma integral las necesidades del consumidor musical británico de la época. Como digo, Domenico Corri es uno de los personajes, de los músicos más importantes de finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX en Londres, pero junto a él, o debido a su influencia, surgieron diferentes músicos que publicaron y que tuvieron una influencia fundamental en la historia del canto. Quería citar otros maestros italianos que publicaron también en Gran Bretaña. Entre ellos el primero fue Pier Francesco Tosi, que aunque publicó su tratado original Opinione de Cantori Antichi Moderni, etc., lo publicó en Londres en 1723, tuvo ya su primera traducción al inglés por John Galliard en 1743. De hecho, fue el primer maestro italiano, primer tratado de canto de un maestro italiano publicado en Inglaterra. Luego está Gottifredo Ferrari, que cité anteriormente como amigo de Domenico Corri, A Concise Treatise on Italian Singing del año 1818, Gesualdo Lanza, Elements of Singing del año 1813, Giuseppe Aprile, otro castrato de los que pulularon por Inglaterra, The Modern Italian Method of Singing del año 1795, con unos célebres solfeos. Él también castrato, Venanzio Rauzzini, con sus 12 solfeos del año 1808, su Periodical Collection of Vocal Music del año 1800, y Nicola Vaccai, quizá el más conocido porque aún se sigue utilizando su Practical Method of Italian Singing del año 1832, y Philippe Trisobio, La Scuola del Canto de 1795. Otros tratados ya en el siglo XIX de tradición italiana, Domenico Crivelli, The Art of Singing, 1843, Montague Corri, A Treatise on the Art of Singing, del año 1830, y Paolo Pergetti, A Treatise on Singing, año 1845. Todos estos tratados de canto en la tradición del bel canto italiano del siglo XVIII actuaron como auténticos puentes culturales, permitiendo que los aficionados británicos, siempre de una extracción social alta, practicaran en sus hogares las mismas técnicas de virtuosismo y expresión empleados por las grandes estrellas de la ópera del King's Theatre de Londres.
Bueno, sin más, os dejo por hoy con este episodio sobre la figura de Domenico Corri. Espero que os haya interesado y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.